bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Un gusto, de verdad, otra vez estar nuevamente con ustedes aquí en Paréntesis Podcast. Aquí yo soy Nerian Leo, para los que no me conocen, estoy aquí acompañado de mi esposa Kelly. Mucho gusto. De verdad, una alegría poder estar otra vez compartiendo con ustedes. Para los que no saben, este es un podcast que Dios puso en nuestro corazón y básicamente nosotros buscamos transmitir la palabra de Dios y enseñar ese camino de regreso al Padre, ¿verdad? Porque de eso se trata el cristianismo, de ese proceso desde que tú aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Qué pasa después, verdad? Viene un proceso de transformación de tu corazón, ¿verdad? Hasta que ese corazón pueda ser limpiado de todo lo que tenemos nosotros adentro, porque como su palabra lo dice, todos hemos pecado y estamos con esa necesidad, ¿verdad? De ser liberados, porque como lo dice Mateo, lo dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos llegarán a ver al Padre, ¿verdad? Y aquí ya no estamos hablando de un nivel de salvación, esa la obtienes tú, simplemente con aceptar al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, pero ese solo es el principio. Ya te libraste de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, que es algo por lo cual deberíamos estar agradecidos. Pero ese es tu primer día, ahí comienza todo un proceso de transformación de tu corazón hasta poder tener el corazón de Cristo, ¿verdad? Y eso es algo tan importante porque vemos que hay promesas, hay coronas, promesas, tanta promesa que Dios nos ha ofrecido, ha comprado para nosotros a través del Señor Jesucristo, que nosotros podemos alcanzar, ¿verdad? Pero aquí ya estamos en un punto en el cual nosotros decidimos, ¿verdad? Si nos queremos quedar únicamente con esa salvación de la paga del pecado, o bien crecer en salvación, crecer en nuestro corazón para poder obtener todas las promesas que Dios compró para nosotros, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ya hemos venido hablando, ¿verdad? Ahorita comenzamos a hablar bueno, desde el episodio pasado, de todo, estamos hablando ahorita de todo lo malo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Y en el episodio pasado hablamos de lo que nos dice Marcos 7:21, todo lo que hay dentro de nuestro corazón y de lo cual nosotros debemos de ser liberados, porque esa liberación, miren, nos va a traer, en primer lugar, nos va a llevar a alcanzar todas esas promesas de Dios, y como lo decía Mateo, ¿verdad? En Mateo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Padre. Ese es verdaderamente el objetivo de nosotros, ser limpios de corazón, ¿verdad? Poder llegar a tener adquirir esas promesas espirituales que el Señor nos ha puesto a nuestra disposición. Eso es lo principal, pero también cuando comienzas a ser liberado de todas estas maldades que hay en nuestro corazón, también de consecuencia, como efecto, también tu vida en lo natural te va a ir bien con tu familia, con tu trabajo, con todo lo que tú te dediques a hacer aquí en lo natural, también te va a ir bien, porque eso va a ser como un efecto dominó, ¿verdad? Pero no puedes solucionar esas cosas naturales si no solucionas primero lo que hay en tu corazón, y eso solo lo puede hacer Jesucristo. Entonces, en Marcos 7:21, para hacer una recapitulación de lo que hemos venido hablando, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. En primer lugar, eso lo vimos en el episodio pasado. Después dice los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, nosotros hoy nuestro tema principal es el tema de los adulterios y las fornicaciones espirituales principalmente, ¿verdad? Entonces, con eso queremos arrancar hoy. Cuando hablamos, ¿verdad? Bueno, creo que cuando te dicen a ti o escuchas el tema de adulterios y fornicaciones, lo primero que se nos viene a la mente es todo el tema físico, ¿verdad? O sea, lo entendemos como el adulterio en este caso, el hecho de poder engañar a tu esposa, a tu esposo. Hay infidelidad, ¿verdad? O tener relaciones, ¿verdad? Sexuales, incluso con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Eh, o bien, siendo soltero, tú puedas estar con alguien que está casado o casada, ¿verdad? O bien también, bueno, en este caso el adulterio y las fornicaciones, todo el tema que es relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que se nos viene a nosotros y creo que es lo que todos tenemos en la mente y sí, o sea, pero eso es una pequeña parte de toda la verdad, porque veremos ahorita que la palabra de Dios nos habla de muchos tipos de adulterio, ¿verdad? Y muchos tipos de fornicación, que si no has caído tú en el físico, lo más seguro es de que sí vayas a encuadrar en todo lo demás que dice la Biblia de los otros tipos de adulterio y fornicación, ¿verdad? Sí, y es importante que, bueno, primero con las maldades que tú acabas de leer, que están en Marcos 7, 21, lo podamos ver como un árbol, ¿verdad? Y justamente dice que las maldades vienen de dentro del corazón. El corazón es como decir las raíces del árbol. Y Sí, muchas veces lo que nosotros hacemos es que atacamos solo los frutos. Queremos cortar ujú, esos frutos. Ahí sí que como hemos oído, a veces es solo como la punta del iceberg, cuando así es. realmente en las profundidades del corazón es que está la causa del por qué estamos haciendo todo esto, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos eso en mente y que dejemos de estar solo atacando las consecuencias y que de verdad pensemos que realmente el problema es el corazón, ¿verdad? Es una cuestión más profunda y por lo mismo únicamente la sangre de Jesucristo es el que puede limpiar Bien. y puede llegar a esas profundidades y a esas raíces que nada más que ni psicólogo, terapia, ni nada de esas cuestiones nos pueden ayudar un poco a descifrar a veces ciertas conductas, pero no nos pueden limpiar. Esa es una cuestión que tenemos que tener bien clara en el proceso de sanidad del corazón. Excelente, eso que dices, analogías, de verdad que es, me gustó porque eso nos ayuda a entender fácil, ¿verdad? Esto, o sea, seguimos dando frutos, teniendo consecuencias, nos va mal en muchas cosas y nosotros queremos como que solventar esas situaciones, pero no nunca vamos a la raíz, que como tú decías, ¿verdad? O sea, la raíz es nuestro corazón, de ahí sale todo. Y lo explicábamos nosotros véanlos, si no han visto los otros episodios, véanlos. Ahí hablamos mucho de esto, ¿verdad? Cómo desde el huerto del Edén, cómo Satanás insertó esa naturaleza en nosotros, que nadie nos enseña a pecar, nosotros ya venimos con esa tendencia al mal. Entonces, si no atacamos esa raíz, ¿verdad? Que es el corazón, nunca vamos a salir adelante en las áreas de nuestra vida y nunca vamos a poder ser limpios de verdad de toda esta maldad que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces, excelente esa analogía. Y para ir entrando en materia, ¿verdad? Y ir conociendo un poco de esto, tenemos que entender en primer lugar a qué se refiere el adulterio. Y para darles un concepto así rápido, adulterio en hebreo significa apostatar, romper el lazo conyugal. Y fornicación significa prostitución, inmoralidad sexual y conductas semejantes. Y está también asociado a idolatría, ¿verdad? Esto es lo que nos habla en hebreo, pero es importante nosotros para ir abordando este tema. Miren, tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Porque como les decía, nosotros oímos todo lo que es adulterio y fornicación y lo que primero que se nos viene es la infidelidad a nuestra pareja, ¿verdad? O bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Sin embargo, cuando conocemos la Biblia, cuando comencemos a inquirir en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el adulterio y la fornicación hay muchos tipos de adulterio y fornicación, ¿verdad? Y porque puede ser que en algún momento, digamos, miramos los mandamientos y decimos, yo no tengo problemas con el adulterio ni con la fornicación. Y pensamos que no, cuando nos damos cuenta que la Biblia habla de muchos adulterios y muchos tipos de fornicación, nos damos cuenta que nos vamos ahí. O sea, al final no quedamos impunes a eso, ¿verdad? Inmunes a eso, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos esto. Y miren, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es donde se menciona, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, se menciona el tema de los tipos de adulterio. Pero aquí podemos ir entrando un poco a conocer qué nos habla del Antiguo Pacto y cómo Dios utilizaba el adulterio
utilizaba la palabra adulterio y fornicación, ¿verdad? Cuando quería, cuando prácticamente confrontaba a su pueblo, ¿verdad? Les decía que eran adúlteros, que habían fornicado. Y uno dice, pero ¿cómo así, verdad? No, porque uno tiene el concepto solo de la infidelidad a las personas o el tema sexual. Solo físico, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver varios ejemplos por qué eras que les hablaba, los trataba de adúlteros y de que eran fornicarios, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar ustedes cuenta, vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Pero para darles como que un anticipo de esto, cuando amonestaba a Dios a su pueblo y hablaba de idolatría, de adulterios y fornicación, nos hablaba prácticamente o los estaba confrontando porque había idolatría en sus corazones, porque definitivamente habían dejado a Dios por un lado y se iban tras otros ídolos, muchas veces de los ídolos de los pueblos que iban conquistando, de los pueblos que estaban alrededor de ellos o con los que tenían guerra, terminaban incluso adorando esos ídolos y confiando en esos ídolos antes que Dios, ¿verdad? Y entonces, en el tema de adulterio, en el Antiguo Testamento se le daba al adulterio una connotación de infidelidad o de deslealtad a Dios. Y la fornicación, la connotación que se le daba era un tema de desenfreno, en deleitarse en esos ídolos, ¿verdad? O sea, nos hablaba de adulterio cuando había una infidelidad a Dios. ¿Y por qué había infidelidad a Dios? Porque obviamente es como una pareja, ¿verdad? O sea, Él es mi Dios, mi Señor, y yo a pesar de que Él hizo todo por mí, me hacía milagros, cuántos milagros hizo en favor de Israel para rescatarlos, se iban en pos de otros dioses, ¿verdad? Con los dioses ajenos. Había una deslealtad, una infidelidad de parte de ellos hacia Dios. Y el tema de la fornicación, la connotación que se daba ahí era que se deleitaban aparte en esos dioses o en la inmoralidad que traía el servir a esos dioses, ¿verdad? Entonces es algo bien importante ir entendiendo que hay una diferencia, ¿verdad? A lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Esto es bien importante irlo entendiendo y para ir viendo cómo se aplica en nuestras vidas, porque podríamos decir, nosotros no estamos adorando a ningún dios, ¿verdad? O estamos adorando a otros dioses, sino que nosotros sí creemos en Dios. Vamos a ir entendiendo por qué sí estamos nosotros ahora en esta dispensación, ahorita en estos tiempos, cómo nosotros repetimos lo mismo que hizo Israel en ese tema de que cometemos adulterio espiritual, cometemos esa fornicación espiritual. Y en ese antiguo pacto Israel fallaba, ¿verdad? Y vamos a leer Éxodo 22 al 3, ¿por qué era que fallaba? Porque aquí venía un mandamiento y era el primer mandamiento. Y Éxodo 22 al 3 dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Desde ahí nos dábamos cuenta que ya Israel venía y cometía en realidad esa infidelidad, ese adulterio en contra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había un mandamiento que Él es su Dios, Él estaba diciendo, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y ahí venía ese adulterio, ¿verdad? Es como cuando tú te comprometes y te casas con tu esposa o tu esposo, hay un pacto entre los dos, ¿verdad? Tú sos mi esposa, yo soy tu esposo, y cuando existe, ¿verdad? Esa deslealtad en que uno de los dos va o se une con otra persona que no es su esposa, no es su esposo, hay una infidelidad, una deslealtad, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con Israel en ese entonces. Entonces, hay muchos tipos de adulterio y hay muchas situaciones. Bueno, dirán ustedes en qué cometo yo adulterio entonces, ¿verdad? Y vamos a entrar ahorita a hablar cómo existe idolatría interna en nuestras vidas que nos lleva a ese adulterio, ¿verdad? Nos lleva a ese adulterio y vamos a ver que esa idolatría interna que tenemos nos lleva a cometer adulterio. ¿Y por qué? Porque el primer Dios que nosotros ponemos en nuestras vidas, ajeno a nuestro Dios verdadero, es el Dios del yo. Es el Dios, ¿verdad? Ese es el Dios en el primer lugar, el que nosotros, por eso es que les digo yo que todos nos vamos feos con esto, ¿verdad? Porque
es el yo, el orgullo, el ego, ¿verdad? Esa necesidad de sentirme yo reconocido, alabado y casi que decir adorado, ¿verdad? Sí. Porque lo vemos ahorita en las redes sociales. Eso, justamente, que es algo que se está fomentando un montón, ¿verdad? El hecho que me vea yo, de mis logros, de mis sueños, de lo que yo quiero, de que mi tiempo, mi espacio, mi, yo, ¿verdad? Y realmente pues se ha ido a una cuestión totalmente desbalanceada, porque valemos la sangre de Jesucristo, o sea, sí somos valiosos, no con eso estamos diciendo que no somos importantes, pero tenemos que entender por qué es que somos importantes y quién es el que nos da ese valor, ¿verdad? Y eso es lo que se ha perdido o más bien se ha estado fomentando últimamente, ¿verdad? En libros y redes y todo, ¿verdad? Que vemos bastante ese culto al yo. Exactamente, y nos damos cuenta, ¿verdad? Porque nos sentimos mal si no nos dan likes en nuestras publicaciones, en nuestras fotos, si somos buenos o estamos tal vez en un trabajo o estamos tal vez en algún proyecto, deseamos ser reconocidos, ¿verdad? Deseamos ser reconocidos y causa malestar cuando no somos exaltados por algo, ¿verdad? Y definitivamente nos damos cuenta que queremos nosotros esa exaltación, queremos nosotros esa adoración a nuestro propio yo, ¿verdad? Lo que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el primer tipo de idolatría, ¿verdad? Cuando nosotros deberíamos de entender que nosotros fuera de Dios nada bueno podemos hacer. Si tú eres bueno en estudiando, si tú eres bueno en algún trabajo, tienes algún don, todo viene de Dios y Él mismo es capaz de podértelo quitar, ¿verdad? Yo soy testigo de eso, yo lo viví en el fútbol, yo lo viví en muchas áreas de mi vida en donde muchas veces me sentí yo como que yo era el bueno en eso, ¿verdad? Y definitivamente Dios por su misericordia me permitió sufrir algunas situaciones en donde me hizo reconocer de que yo no era nada fuera de Él, ¿verdad? Y eso muchas veces pasa eso, porque ¿de qué me voy a jactar yo? ¿Por qué voy a pedir yo reconocimiento si yo no hice nada para tener eso? Si tú eres bueno en algo, si Dios te bendijo con algo, es por Él. Él te dio el don. Nosotros no somos buenos por sí mismos. Nosotros no podemos hacer las cosas bien por sí mismos. Y si le hiciste bien es porque Dios te dio el don para hacerlo bien. Y podemos ver que también Él, si Él quisiera, Él nos pudiera quitar en un abrir y cerrar de ojos lo que tenemos. Y perdemos todo. Simplemente que nos llamara también a su presencia de una vez. Nos dijera, nos vamos de este mundo ya. Nos quedamos sin nada, ¿verdad? Dependemos de Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a alimentarnos, que pensar que nosotros somos los que merecemos, que necesitamos ser admirados, que necesitamos reconocimiento, prácticamente estamos haciendo un ídolo de nosotros, cuando nosotros en realidad no merecemos ningún tipo de admiración, ¿verdad? Porque todo es por Dios. Todo es por Dios, ¿verdad? Y a Él le deberíamos dar la gloria, la honra en todo lo que hacemos. Muchas veces lo decimos de boca, ¿verdad? De labios. Sí, oh Señor, es gracias a ti, pero con nuestra actitud, con nuestro enojo al no tener reconocimiento, nos damos cuenta que el que quiere el reconocimiento, el que quiere ser idolatrado, adorado, somos nosotros mismos, es nuestro yo, ¿verdad? El ego que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces desde aquí podemos ver la primera adulterio. Esta idolatría nos lleva a ese adulterio. ¿Por qué? Porque estamos siendo infiel con Dios. O sea, estamos buscando ser nosotros los reconocidos, ser nosotros los que recibimos la atención, la gloria y no Dios, ¿verdad? Aquí hay ser como nuestro propio Dios, ¿verdad? Ser nuestro propio Dios, ¿verdad? Y creo que eso es lo que más se está viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que puede ser que tú digas, no, yo no soy tanto, pero hay niveles. Todos tenemos esto, algunos tal vez les afecta más, otros no, ¿verdad? Algunos sí, definitivamente es tan manifiesto que necesitan la atención, otros pensamos que tal vez no la necesitamos, pero nos enojan al momento que no tenemos algún reconocimiento o pensamos que merecíamos ese reconocimiento y no nos lo dan, nos molesta, ahí moleste en nuestro ser, ¿verdad? Cuando en realidad deberíamos estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces,
Ese es un tipo de adulterio, el idolatrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y viene también a idolatría externa, ¿verdad? Que eso, miren, de verdad que es la otra situación en la cual nos decimos, bueno, ¿y yo por qué soy idólatra? ¿Por qué estoy adulterando yo en este sentido espiritual? ¿Y a qué nos referimos con la idolatría externa? En Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. También en la versión Dios habla hoy, nos dice en el mismo versículo, pero como una mujer que es infiel a su esposo, así ustedes me fueron infieles. Se dan cuenta que cómo usa esa analogía de ser infiel, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cómo le hablaba al pueblo de Israel, y era por eso. ¿Y a qué me refiero ahorita con la idolatría externa? Y es cuando nosotros tenemos como ídolo un trabajo, una cuenta bancaria, un negocio, personas, porque incluso puedes tener hasta tu esposo o esposa como ídolo, puedes tener a tus hijos como ídolos, puedes tener a tu negocio, a tu proyecto como ídolo. ¿Y por qué te digo como ídolo? Porque sí, o sea, tu confianza está depositada en ellos. Y nosotros cometemos tanto eso, ¿verdad? Tenemos tanto problema con eso. Porque ustedes dirán, no, yo no, mis hijos no son mis ídolos ni nada, pero cuando nuestro deleite, nuestra confianza está en la persona, en las cosas, en los negocios, en mi cuenta bancaria, porque no me dejarán mentir. Pasa que cuando tenemos una cuenta bancaria tal vez llena de dinero, comenzamos nosotros a confiar en esa cuenta bancaria más que en Dios. Y lo que nos da la tranquilidad es saber que ahí tenemos bastante dinero y que no vamos a pasar penas. Cuando nuestra confianza debería estar en el que nos dio esa provisión, en el que nos llenó esa cuenta bancaria, que es Dios. Sabiendo que aunque no esté esa cuenta bancaria, es Dios el que nos sostiene, ¿verdad? Entonces, sin darnos cuenta, porque muchas veces, miren, la mayoría de veces es algo inconsciente, no nos damos cuenta cuando sentimos que ya nuestra confianza está puesta en las cosas, en las criaturas, en las personas, ¿verdad? Se muere mi esposa, yo me muero, ya no hay nada en esta vida. Solo démonos cuenta de lo que estamos dando. No estoy diciendo que no haya un sufrimiento, no estoy diciendo que no haya un dolor por eso, pero cuando toda tu vida está puesta en un negocio, en una persona, ahí es donde tienes que darte cuenta quién es tu Dios en realidad, en quién estás poniendo tu confianza en realidad. Porque cómo va a ser eso que si pierdes una de esas cosas ya no existe nada en tu vida, ya no tiene todo sentido. Entonces definitivamente desconoces al Dios que te creó, desconoces sus planes, desconoces su palabra, todas las promesas y las palabras, lo que hay acá, lo desconoces, porque definitivamente el decir que si pierdes una cosa, si pierdes una persona, no existe ya sentido en tu vida, quiere decir que no conoces todo lo que podrías obtener si te acercas a Dios, si dejas que Él te transforme. Porque aquí está lleno de grandes promesas, ¿verdad? Que definitivamente las puedes vivir aquí en la tierra, pero las más grandes promesas están después de la muerte y es a donde nosotros vamos, ¿verdad? Y si no conoces esas promesas, definitivamente cualquier situación que te quiten aquí en esta vida, se te va a venir el mundo abajo, porque no vas a saber que arriba te esperan tantas cosas buenas si tú decides acercarte a Dios y que Él te transforme, ¿verdad? Sí, y una manera en la que nos podemos dar cuenta de qué o quiénes son nuestros ídolos es qué es lo que me causa afán. O sea, cuando yo puedo ver, bueno, lo que más me causa afán es el trabajo, me causa afán estar pendiente o pensar que se puede morir mi esposo, mi esposa, que se puede morir uno de mis hijos. O sea, eso me da como, se me corta la respiración solo de pensar en eso. Entonces, cuando yo me doy cuenta qué es lo que me mantiene afanada, estresada, qué es lo que me mantiene a veces sacrificando a mi familia o las cosas importantes, entonces eso es una luz de que eso es un ídolo, ¿verdad? Porque a veces pues creemos que no, pero cuando nos damos cuenta y hacemos ese pequeño examen, podemos ver qué es a lo que le estamos prestando más atención. Y solo me gustaría leer rápidamente
Jeremías 2:13, que dice: son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Creo que realmente esto habla por sí mismo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces nosotros estamos cavando cisternas rotas, ¿verdad? Que es el trabajo, la familia, que las amistades, las reuniones, incluso el ministerio, ¿verdad? Creyendo que esas son las cosas que nos van a llenar. No es que esas cosas sean malas, sino que las estamos cavando para nosotros mismos y esas tienen hoyos. Entonces, por más que estemos metiendo y depositando tiempo, dinero, recursos, esfuerzos, siempre van a estar vacías y siempre van a pedir más, ¿verdad? Entonces, al final, lo único que provoca es que estemos agotados, cansados, estresados, afanados y sin ganas de absolutamente nada, ¿verdad? Y eso nos lleva a depresión y un montón de cosas más que pues ya hemos visto también en los episodios pasados. Sí, totalmente cierto, ¿verdad? Qué versículo más revelador, ¿verdad? Porque son cisternas rotas, quiere decir que nunca vamos a encontrar deleite, ser plenos en eso, ¿verdad? Y peor, solo estamos en idolatría, y esa idolatría prácticamente trae como consecuencia el adulterio, estamos en adulterio, ¿verdad? Y muy importante eso que dijiste, y quisiera también leerles lo que nos dice, cómo en realidad, miren la trascendencia que tiene esto y a qué hemos nosotros caído. En Ezequiel 23, 37 al 39 nos dice, y ahí le está hablando Dios a Israel: ¿por qué han adulterado y hay sangre en sus manos? Y han fornicado con sus ídolos. ¿Se dan cuenta cómo utiliza la palabra aquí de fornicar con sus ídolos? O sea, que es el hecho de deleitarse en los ídolos. Y aún sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Miren qué duro lo que habla acá. O sea, le está hablando el pueblo de Israel. Dice que les está diciendo, ustedes sacrificaban incluso a sus hijos para dárselo a los ídolos. Imagínense qué nivel de maldad que había en ese entonces y que hay ahora, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por qué. Y miren, esto es bien impresionante, porque dice, incluso ustedes el mismo día que sacrificaron a sus hijos, entraban a mi santuario. O sea, prácticamente aquí nos estamos dando cuenta que era un pueblo que hacía una mezcla entre ídolos, que adoraban a unos ídolos, pero también iban a prácticamente lo que en nuestro presente es ir a la iglesia. O sea, sacrificaban a sus ídolos, estaban ahí, pero también iban a adorar a Dios, a su santuario, dice, ¿verdad? Y por eso es que dice que lo profanaron, lo contaminaron, ¿verdad? Y ahora dicen ustedes, bueno, yo no he sacrificado a mis hijos para ídolos o no he hecho esto. Y aquí viene la aplicación en el tiempo presente, ¿verdad? Y hablamos de que puede ser un ídolo tu trabajo, puede ser un ídolo las riquezas, el perseguir las riquezas, no importando lo que cueste. Puede ser el ídolo tu trabajo, en donde trabajas horas y horas, ¿verdad? Y vives para trabajar. Y lo peor de todo, y dicen ustedes, ¿cómo sacrificamos a mis hijos? Cuando tú dedicas toda tu energía, todo tu tiempo, todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón en estas cosas, incluso puedes llegar a sacrificar a tu familia por ir en busca de esas riquezas, en busca de esos ídolos, en deleitarte en esos ídolos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto personas con mucho dinero, personas que tienen muchas riquezas, con familias destrozadas, con hijos que no los quieren ni ver porque nunca estuvieron para ellos directamente, emocionalmente, ¿verdad? Solo era dinero. Matrimonios destruidos donde se le daba todo a la esposa, ¿verdad? Pero también estaban en adulterio físico,
sin tiempo, sin darle tiempo a su esposa ni nada, por ir atrás de esas riquezas y a deleitarse en esos ídolos que puede ser tu trabajo, el negocio, el dinero, todo lo que te quite la atención y que te haga depositar todas tus fuerzas y energías en eso y que no sea Dios, es un ídolo. Y de esta forma es la aplicación que tenemos nosotros en el presente, ¿verdad? De esa forma nosotros sacrificamos nuestra vida, la energía, la inteligencia, el tiempo que nos dio Dios para dedicárselo más a Él como prioridad. No hemos utilizado para ir persiguiendo el dinero, para ir persiguiendo lo que nuestros sueños, que muchas veces no son sueños ni que vienen de Dios, ¿verdad? Que simplemente es puras ambiciones de nuestro corazón, que no estoy diciendo yo tampoco que Dios no quiera dar aquí en lo natural, en esta tierra, también cosas buenas, no estoy hablando de eso. Pero cuando tu energía, cuando es tan fácil darnos cuenta de tus 24 horas, cuánto dedicas en energía, en mente, en corazón, para deleitarte en estas cosas del mundo, y me refiero a cosas del mundo, es en el trabajo, los negocios, el dinero, el deporte, todo lo que puedas ocupar todas tus fuerzas en eso y no en Dios. No que no lo hagas, no te estoy diciendo que no lo hagas. El problema es cuando eso es prioridad sobre Dios. Cuando tu deleite está en el deporte, cuando tu deleite está en el dinero, en las reuniones, en el poder, en el reconocimiento que te puedan dar y no en Dios. Ahí es donde hay un adulterio, hay una idolatría que nos conlleva a un adulterio, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Dios no está peleando con eso. Dios lo que está llamándonos es a que seamos liberados de esa idolatría, de ese adulterio que estamos cometiendo, en el sentido de que no queremos ponerlo a Él en primer lugar. Y no ponerlo en primer lugar no es del diente al labio decirle, Señor, ayúdame en mis cosas. No, es decir, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Cuáles son tus planes para mi vida? ¿Cuáles son incluso tus planes para la humanidad? Yo quiero ser parte de ello, ¿verdad? Entonces, eso es en realidad, y como te decía yo, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta cómo caemos en idolatría o cuáles son nuestras prioridades al momento de ver de tus 24 horas cuánto le dedicas a Dios. Porque aquí no hay para dónde, pues, o sea, aquí si somos claros, si somos honestos, somos sinceros con nosotros mismos y nos damos cuenta en nuestra agenda, en nuestras 24 horas, cuánto le dedicamos a Dios y cuánto le dedicamos a las otras cosas, nos damos cuenta que Dios no es nuestra prioridad. Tenemos ídolos por todos lados, nuestro yo y todo lo que hemos mencionado. Y definitivamente Dios nos está llamando a nosotros a arrepentirnos y a ser liberados de todo ese adulterio, de todo eso. Y no me dejarán mentir, o sea, tantas cosas por las que nos preocupamos y en las cuales, como tú decías, leíste el tema de Jeremías, el versículo de Jeremías. Sí. Todas esas son cisternas que seguimos cavando, queremos encontrar felicidad en ellos. Y sí, puede que nos llegue a pegar un proyecto, un negocio y podamos tener mucho dinero, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? A costa de perder una familia, a costa de separarme de Dios. Definitivamente es una felicidad, ni siquiera podrías ir a medias, ¿verdad? Es algo tan insatisfactorio que solo te trae contentamiento cuando logras pagar algo, cuando logras medio deleitarte. Y con el tiempo, y por experiencia lo digo, con el tiempo ya ni esas cosas que algún día te trajeron deleite, que te disfrutaste, comienzan a ya tampoco a satisfacerte. Son cisternas con hoyos, como lo leíste tú en Jeremías, ¿verdad? Solo en Él, solo en Dios vamos a tener esa plenitud de vida, y todo lo demás sí nos va a traer contentamiento, pero en ese orden. Primero Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra prioridad, como en realidad como lo primero en nuestros corazones, y todo lo demás, todos esos ídolos que habíamos hecho ya no van a ser ídolos y sí nos van a traer contentamiento, porque puedes tener un trabajo donde tengas tiempo para atender a tu familia, donde puedas tener también recursos suficientes para estar con tu familia, pero también vas a tener un buen matrimonio, vas a tener también cercanía con tus hijos, una buena relación con tus hijos, y todo se compone. Por eso dice el Mateo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Es en ese orden, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante nosotros ir entendiendo este punto, ¿verdad? Que nos damos cuenta aquí con lo que hemos explicado, de que ya nos dimos cuenta que hay idolatría en nosotros, y eso nos llega
a cometer como consecuencia estar en adulterio, ¿verdad? Estar en adulterio, y esa es una de las maldades, el adulterio y la fornicación, una de las maldades que Dios quiere sanarnos, ¿verdad? Porque recordemos cuál es nuestra visión, no solo es porque nos quiera sanar para que, bueno, nos sanó y qué pasa, no. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos llegarán a ver al Padre. Necesitamos nosotros ser salvados de todo esto que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces... Y es que creo que también es importante que tengamos bien claro el propósito. El ser humano siempre necesita tener un propósito, un motor para saber hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos claro que el propósito es ver al Padre, vamos a poder ordenar sin mayor problema nuestras prioridades, ¿verdad? Porque ahí sí que cuando nosotros tenemos claro, por ejemplo, que nos queremos graduar, pues yo me recuerdo que dejaba de ir a algunas reuniones sociales, incluso a algunas cuestiones familiares, ¿verdad? Que tenía un examen y entonces no puedo ir porque tal cosa. Entonces, porque uno tiene un propósito bien claro y una meta bien establecida, ¿verdad? Igual es en los trabajos. Entonces, si en Dios tenemos claro qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Por qué es que vamos a tenerlo como prioridad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Va a ser un poco más fácil poder tomar esas decisiones, que no siempre va a ser fácil, ¿verdad? Exacto. Y a veces nos puede costar un trabajo que nos está absorbiendo 16, 18 horas, nos puede costar amistades, nos puede costar incluso familia, ¿verdad? Que muchas veces, pues nos tenemos que alejar. Pero si tenemos claro el propósito, esas decisiones van a ser más fáciles de poder tomarlas, teniendo esa confianza, ¿verdad? De por qué lo estamos haciendo. Exactamente, eso es, me parece excelente ese ejemplo. Y miren, hay muchos tipos de adulterio, ¿verdad? Pero la verdad que nos alargaríamos un montón en esto, ya lo tocaremos en otro momento, pero por último quiero hablarles también les queremos hablar sobre la amistad con el mundo que genera ese otro tipo de adulterio. ¿Y cómo así que la amistad con el mundo? En Santiago 4, del 4 al 6, vemos otra vez cómo Jesús hace esa comparación. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren, aquí de verdad que es tan claro, ¿verdad? Es tan claro. ¿Y qué es hacer? Tenemos que entender en primer lugar qué es tener amistad con el mundo. Y es lo que tú estabas hablando ahorita hace un rato, ¿verdad? Miren, nosotros al conocer la palabra nos damos cuenta que desagrada a Dios. Ahí hablamos de mandamientos, hay un montón de preceptos. Vemos qué es lo que le agrada a Dios de parte de nosotros, qué le desagrada a Dios de parte de nosotros. Y la realidad aquí es de que nosotros muchas veces sí seguimos teniendo esa amistad con el mundo. ¿Y a qué es esa amistad con el mundo? Cuando tú sabes que así como tú hablabas, ¿verdad? Hay amistades que incluso te pueden llevar a estar cometiendo pecado. Sabes bien que tal vez ciertas acciones en tu trabajo te están llevando también a cometer pecado. Tal vez cierta música que sigues escuchando, ¿verdad? Que no te edifica, que definitivamente incluso tú te das cuenta, porque la verdad que no nos podemos engañar. Nosotros muchas veces queremos como que no afrontar las cosas, pero nos damos cuenta que música no trae nada bueno, pero simplemente, bueno, con el tema de la música ahorita creo que estamos graves, ¿verdad? Con ese tema, pero vemos cuánta música ofende a Dios en realidad, y no necesariamente tiene que ofender a Dios directamente, pero cuando la música te motiva a adulterar, a fornicar, te habla de todo ese tipo de situaciones, o te habla de ira, te habla de enojo, de envidias. Todo eso definitivamente está en contra de Dios. Y nosotros nos gusta deleitarnos en eso, ¿verdad? Y aquí es otra cosa. Aquí hablábamos de las fornicaciones. Al principio les dijimos que fornicación
espiritual se refiere a deleitarnos en esos ídolos, ¿verdad? Y nos deleitamos en todas esas cosas que desagradan a Dios, ¿verdad? Imagínense, y ustedes dirán, ¡ah, qué exagerado! Pero ¿saben qué es lo mismo? Es como que, por ejemplo, yo le diga a mi esposa, mira, te amo, sí, pero me puedo acostar con un montón de mujeres. Ay, sí, pero yo te amo. Yo te amo sí, es que me acuesto, me deleito con otras mujeres, pero yo te amo. O sea, Es si lo hacemos, incongruente. si nos ponemos a pensar en eso, no sé quién aceptaría un tipo de relación así, ¿verdad? Y así viceversa. Y lo mismo hacemos con Dios. ¿Cómo podemos decir que estamos nosotros queriendo hacer bien las cosas, pero no queremos dejarnos de deleitar en los ídolos, ¿verdad? Deleitarnos, estamos viendo que eso ofende a Dios. Estamos viendo que no le agrada a Dios y nosotros no solo lo cometemos, nos gusta estar metido con esos ídolos, sino que nos deleitamos en ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Miren, y aquí está la realidad también, porque no está, hay una respuesta de por qué nosotros no salimos adelante, de por qué nosotros no avanzamos, ¿verdad? Porque definitivamente estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a Dios, y Él en su misericordia nos guarda, todavía nos protege, nos ayuda en muchas cosas, pero tampoco podemos salir de donde estamos, ¿verdad? Tampoco a veces nos damos cuenta que no avanzamos en nuestra vida espiritual ni en lo natural, pero nos gusta estar con un pie siempre en el otro lado, ¿verdad? O sea, no estamos dispuestos a dejar las cosas que ofenden a Dios o que nos hacen entrar en ese adulterio espiritual, ¿verdad? Entonces, es importante entender, ¿verdad? Y tú lo decías al principio, eh, necesitamos tener claros cuál es nuestro propósito. Desde que tú te conviertes y aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, la realidad es que sos salvo de la paga del pecado, es por don. Te liberas de ir al infierno, de la muerte eterna. Pero la realidad es que tenemos todavía un corazón inclinado al pecado. Y a eso vino Jesucristo, no solo a perdonar tus pecados y a librarte del infierno, sino que a limpiar todas estas maldades que ya mencionamos. Y entre ellas, liberarte de todo ese adulterio y fornicación, tanto física como espiritual, ¿verdad? Porque solo los bienaventurados de limpio corazón verán al Padre. Entonces es tan importante nosotros entender eso, de que el cristianismo de eso se trata, es un camino de regreso al Padre. ¿Y por qué es un camino de regreso al Padre? Porque sí, es un camino en el cual Cristo te va transformando, te va limpiando ese corazón hasta que puedas tener un corazón como el de Él y poder regresar al Padre. Porque también su palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, por eso es que Él nos alienta, nos instruye, nos trata de nosotros, de orientarnos a que nosotros despertemos y pongamos la mirada en las cosas del cielo. ¿Qué son las cosas del cielo? Todas las riquezas y promesas que vamos a recibir un día después de la muerte, ¿verdad? Todo lo que viene después de la muerte son promesas grandes, que esas son promesas que sí nosotros tenemos que arrebatar, porque la misma palabra dice, de los violentos es el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere violentos? Son los que trabajan, los que le piden a Dios y buscan a Dios para que nos limpie ese corazón, para que ese corazón sea limpio y que ese corazón pueda ser apto para poder estar con el Padre nuevamente, ¿verdad? Porque es un ser santo, un ser que no soporta el pecado, ¿verdad? Y por eso es tan importante que nosotros seamos limpios y podamos ser santos como Él es santo, como lo manda su palabra, ¿verdad? Sí, y ahorita que mencionabas esto de los violentos, se me venía el hecho que pensemos cómo somos cuando queremos algo. O sea, piensa en alguna vez que tú hayas querido algo y que hiciste todo lo posible, ¿verdad? Que hablaste con tal persona, que me levanté temprano, hice esto, y uno, por lo menos uno tiene un par de eventos o de situaciones en las cuales hizo todo con tal de conseguir eso, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta como materializar un poco así, bueno, pero ¿cómo es buscar a Dios de esa manera? ¿O cómo es ser violento? Piensen en esas veces en las que ustedes han hecho todo con tal de conseguirlo, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle
a Dios que ponga ese deseo en nuestro corazón de que queremos darlo todo y hacer todo con tal de poder conseguir eso, ¿verdad? Que es verlo. Y a mí me gustaría terminar con Juan 4:13, que yo creo que todos conocemos la historia de la mujer del pozo. Y les voy a leer únicamente pues el pasaje 13 y 14 y dice: Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. En este caso pues se refiere al mundo, ¿verdad? A las cuestiones que son esas cisternas rotas. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Se dan cuenta que ahí nos habla de la vida eterna, que es poder estar con él y que no vamos a volver a tener sed, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos esta oración, que le pidamos que nos dé de esa agua y lo pidamos incansablemente, ¿verdad? No es solo con un día que, ay, por favor, dame esa agua, no, sino que de verdad lo clamemos las veces y el tiempo que sea necesario, que el Señor vea que de verdad nosotros anhelamos tener esa agua, ¿verdad? Que nosotros queremos de verdad no tener más sed y no seguir cavando esas cisternas rotas. Así es, y es tan importante también uno entender, bueno, en realidad el propósito, ¿verdad?, de nosotros hablar de estos temas es saber de qué tenemos que ser limpios, porque por lo menos yo en mi caso, o en nuestro caso, nosotros cuando hablábamos entendíamos o nos hablaban del adulterio y la fornicación, lo entendíamos solo del lado físico, ¿verdad? Y es tan importante nosotros tener entendimiento y conocimiento a qué se refiere el adulterio y la fornicación en la palabra de Dios, para nosotros saber de qué tenemos que arrepentirnos. Porque si no sabemos ni siquiera qué hay en nuestro corazón de malo, ¿cómo vamos nosotros a poder arrepentirnos y a poder comenzar a lidiar con esa situación, verdad? Entonces es importante nosotros conocer esto, y por eso es que nosotros estaremos hablando de esto que hay en nuestro corazón, de las diferentes maldades que ya las leímos, ¿verdad? Y así vamos a seguir hablando en los próximos episodios. Pero es importante que nosotros comenzamos, ahora que ya sabemos de qué se trata esto, de qué son los adulterios y las fornicaciones, comenzar a pedir a Dios que comience a quitar eso de nuestros corazones. Y como tú dijiste, puede ser que ni siquiera tengas ganas de hacerlo, pero ahí es donde tienes que pedirle a Dios que Él produzca esa hambre y sed de Él, de conocerlo a Él, de ser limpio. Y Él, como está escrito, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. O sea, incluso hasta eso hace Él por nosotros, pone ese deseo, solo lo tienes que pedirle, y no solo un día, seguirlo pidiendo todos los días, ¿verdad? Porque necesitamos ese deseo, porque de verdad que nuestra naturaleza no lo quiere hacer, pero Él sí puede poner ese deseo sobrenatural en nuestros corazones para que deseemos conocerlo, deseemos alimentarnos de su palabra y deseemos que Él nos limpie de toda esa maldad que hay en nosotros, ¿verdad? Y van a ver que también en lo natural Dios los va a ayudar para que todo les pueda ir saliendo bien y puedan ir avanzando también en todos esos, en las cosas naturales que definitivamente son necesarias, ya que estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces ha sido un gusto poder haber estado con ustedes el día de hoy. Los bendecimos, de verdad que oramos por ustedes y le pedimos al Señor porque siga despertando en ustedes ese deseo por conocerlo cada vez más, ¿verdad? Entonces ha sido un gusto y los esperamos ver el otro miércoles en todas nuestras plataformas digitales. Compartan el podcast a personas que lo puedan necesitar. Yo creo que todos lo necesitamos, ¿verdad? Entonces la idea es de que el conocimiento y la palabra de Dios pueda llegar a todos en esta tierra, ¿verdad? Entonces que Dios los bendiga y nos vemos el otro miércoles. Un abrazo a todos. Adiós.